la madrugada o al amanecer del 2 de junio de 1962 estalla la rebelión militar de Puerto Cabello, la que se conoce popularmente como el Porteñazo. El año 1962 fue un año bastante conflictivo y bastante violento para el gobierno violento, entreguista de Rómulo Betancourt. Y los dos hechos más llamativos fueron la rebelión de Carúpano, conocida como el Carupanazo, que se produjo el 4 de mayo, y en junio la rebelión militar de Puerto Cabello, que fue un movimiento de mucho mayor alcance, de mucho mayor peso y con mucha mayor participación popular y que costó más aplastarlo, como en efecto terminaron aplastándolo 2 días después. Esos dos movimientos realmente formaban parte de un solo proceso de lucha de militares patriotas, decentes contra el gobierno de Rómulo Betancourt, pero por razones que nunca han quedado muy claras no pudieron coordinarse y estalló uno primero, el otro después, y así el gobierno tuvo más facilidad para liquidarlo. Lo que sí vale la pena rescatar es que esos movimientos, junto con toda la lucha de esos años 60 y 70, forma parte de la lucha por construir una Venezuela distinta, soberana, patriótica, diferente pues a esa Venezuela entreguista vendida a los Estados Unidos y al imperialismo, y que el triunfo ulterior del movimiento encabezado por Hugo Chávez de alguna manera se alimentó de esa historia, cosa que muchos dirigentes del proceso bolivariano actual olvidan o tienden a subestimar. El movimiento de Carúpano fue dirigido por 3 militares de la Marina, capitán de navío, capitán de fragata, capitán de corbeta, que fueron Manuel Ponte Rodríguez, Pedro Medina Silva y Víctor Hugo Morales. Fueron los 3 líderes del movimiento y ese movimiento estalló en la madrugada del 2 de junio. Inmediatamente tomaron la base militar naval pues, de Puerto Cabello, hicieron presos a los jefes, Carbonell y Ginari. Fueron al Castillo Libertador, allí libertaron a los presos, que eran casi todos guerrilleros detenidos que se incorporaron a la lucha, tomaron el Fortín Solano, llamaron al pueblo a participar y parte del pueblo empezó a incorporarse, entre ellos muchos estudiantes, miristas, comunistas, revolucionarios, del Liceo Miguel Peña, emitieron varias proclamas. La batalla realmente comenzó en la tarde del propio 2. Hubo un problema importante, es que se había comprometido a los jefes del batallón de la Guardia Nacional que estaba allí en Puerto Cabello, había 600 soldados en esa base, pero estos jefes militares se rajaron a última hora y se declararon a favor del gobierno y eso debilitó el movimiento. De paso, esos guardias nacionales lograron apoderarse del aeropuerto y dificultar las comunicaciones de los revolucionarios. La lucha se extendió pues, a lo largo del día, de la noche, y sobre todo la lucha más intensa tuvo lugar el 3. Allí se dieron las grandes batallas. El gobierno se vio obligado a traer barcos militares, naves militares de La Guaira, y atacar a Puerto Cabello al mismo tiempo por tierra, por aire y por mar. Hubo bombardeo. Hubo cuerpos militares procedentes de Puerto Cabello, perdón, de Valencia, de Barquisimeto y de Maracay. Todos confluyeron hacia Puerto Cabello para un ataque coordinado. Sin embargo, los revolucionarios lograron capturar un barco, un destructor, el destructor Zulia, y con ese destructor, disparándole, impidieron que siguieran atacando al castillo, al Fortín Solano, y que algunos de los barcos atacantes se replegaran. Pero de todas maneras, ese mismo día se produjo un hecho que dificultó mucho el desarrollo de los acontecimientos a favor de los revolucionarios, que fue que un grupo militar logró recapturar la base naval, poner en libertad a los 2 comandantes, Carbonell y Ginari, y al mismo tiempo, poco después, se produjo la captura de los jefes del movimiento revolucionario. Capturaron a Ponte Rodríguez, capturaron a Medina Silva y capturaron a Morales. De esta manera que el movimiento quedó prácticamente descabezado el día 3, pero la lucha continuó, y continuó en la calle y continuaron los estudiantes. Y ese día se produce entonces uno de los hechos más impactantes, que fue lo ocurrido en la llamada Alcantarilla.
cerca de allí, de esa zona, estaba situado el Liceo Miguel Peña. Y las tropas, los militares que entraron con sus tanques, como entran los militares cuando están reprimiendo algo, a cañonazo limpio y matando a todo el que se acercaba. Y entonces allí se produjo una emboscada por parte de los estudiantes del Liceo Miguel Peña, que lograron emboscar a los militares y mataron a varios soldados y a varios oficiales. Esto fue presentado por la prensa, por supuesto, por la prensa cómplice, como un asesinato a mansalva de los estudiantes contra los militares. Militares que además respondieron cañoneando el liceo, produciendo una destrucción, casi acabando con el liceo y matando a los estudiantes y fusilando a los que sobrevivieron allí. Una verdadera matanza. En medio de esa matanza se produjo justamente en el tiroteo entre los oficiales heridos. Hay un oficial que fue atendido por un sacerdote, por el padre del cura Padilla, que lo levantó y en ese momento un fotógrafo tomó una foto que recorrió luego al mundo, donde aparecía él levantando al soldado caído. Se veía prácticamente a la iglesia y los militares luchando por el sistema contra los revolucionarios que no aparecían allí. Y eso contribuyó mucho a la manipulación. El hecho es pues que entonces el Fortín Solano se continuó defendiendo, allí hubo resistencia hasta el final y solo el día 4, a mediodía o en la tarde, cesaron los disparos y el Fortín fue controlado por las fuerzas del gobierno, que además no solo capturaron, allí hubo más de 600 muertos, más de 1000 heridos, una verdadera batalla en la ciudad, que fue minimizada por la prensa, o sea, no fue un mero alzamiento militar, sino hubo una manifestación de lucha popular y allí se produjeron fusilamientos in situ de muchos de los capturados. La represión fue brutal, fue total. El movimiento terminó pues derrotado y de alguna manera ese movimiento fue el punto de partida a partir del cual el gobierno ilegalizó definitivamente al MIR, al Partido Comunista, pero también se constituyeron el FLN y la FAL, que continuaron la lucha, y surgieron poco después nuevos focos guerrilleros que mantuvieron la lucha durante varios años.